La Iglesia del Dios Roto. Hemos mencionado a estos evangelistas que veneran las máquinas en una innumerable cantidad de videos aquí en SCP Explicado, y es porque son uno de los grupos de interés más prolíficos que existen. Con 300.000 miembros activos en todo el mundo que sepamos, es probable que tengan más miembros y devotos que otros grupos icónicos de interés como la Mano de la Serpiente y los diversos cultos del Rey Escarlata combinados. Pero, ¿cuánto sabemos realmente sobre la Iglesia del Dios Roto? Hemos consultado a los historiadores de la Fundación y las escrituras mecanitas para encontrar las respuestas y armar una descripción general verdaderamente completa de esta facción compleja y a menudo mal juzgada del multiverso de la Fundación SCP. Una facción con la que la Fundación algún día podría estar mucho más alineada de lo que más imaginaron para enfrentarse a un enemigo aún mayor. Brinda gloria al Dios Roto y comencemos nuestro viaje hacia sus enseñanzas. La Iglesia del Dios Roto es un grupo un poco más centralizado que la Mano de la Serpiente, aunque eso no dice mucho. Se dividen en 3 subgrupos generales sobre una serie de cismas en los que profundizaremos más adelante: la Iglesia Rota, la Iglesia Ortodoxa de la Obra Dentada y la Iglesia del Maxwellismo. Antes de entrar en las diferencias entre estos 3 grupos, echemos un vistazo rápido a lo que los une. Todas las células escindidas de la Iglesia adoran a la deidad tecnológica Mecane, conocida por muchos nombres, el más popular de los cuales es Dios o Diosa Roto. Todos creen que Mecane se partió en pedazos y permanece inactivo. Todos reverencian la maquinaria y la tecnología por encima de la carne, a la que ven rota, débil o corrupta. Y sin excepción, todos ellos son enemigos mortales jurados de los arquistas. Solo por contexto, los arquistas son los iguales y opuestos perfectos a la Iglesia del Dios Roto, bajo el liderazgo del Dios Rey, el gran carcista Aion, y encontrando sus orígenes en la contraparte de Mecane, el primordial y basado en la carne Yaldabaoth. Los arquistas adoran y reverencian los conceptos básicos de la carne, corrupción y enfermedad, despreciando todo lo que representa la Iglesia del Dios Roto. Es importante tomar nota de estos hechos, dado que gran parte de la historia de la Iglesia del Dios Roto se define por sus conflictos con los arquistas. Más sobre eso adelante. La Iglesia Rota es la más antigua y tradicional de las 3 sectas principales. Están dirigidos por un hombre llamado Robert Bumaro, un hombre santo mecanita que, en 1946, justo después de la Séptima Guerra Oculta, ascendió de un mero coleccionista de baratijas anómalas basadas en la Iglesia al título de constructor del Dios Roto, después de beber SCP-217, conocido como el virus maquinaria y su sangre rota. De todas las sectas de la Iglesia Rota es la que más invierte en la celebración del culto, a través de esfuerzos activos para reconstruir al Dios Roto y provocar la segunda venida de Mecane. Por supuesto, aquellos de ustedes que estén familiarizados con SCP-001, el ciclo Uroboros, sabrán que esto a veces tiene resultados mixtos. Después de encargar un corazón falso a la gente siniestra de la fábrica, el intento más notable de la Iglesia Rota de una resurrección completa de Mecane salió terriblemente mal. Resultó en una enorme abominación mecánica que se abrió camino a través de México, devorando todo lo que pudo, hasta que finalmente fue destruido por SCP-2399, un cañón espacial gigante conocido como el Destructor Averiado. De todos modos, ahora para una secta con un método un poco menos abiertamente destructivo de adorar a Mecane, la Iglesia Ortodoxa de la Obra Dentada, a quienes quizás recuerden como los que dieron refugio a Alexei Belitrov después de que finalmente estuvo libre de la contención de la Fundación SCP. Estos adoradores innovaron una práctica conocida como estandarización, que implicaba someterse a mejoras mecánicas para parecer más cercanos a su creador. Sin embargo, aquí no estamos hablando de piezas cyborg elegantes y tecnológicamente avanzadas. La estética religiosa del ortodoxo dentado está fuertemente inspirada en la revolución industrial, con énfasis en componentes como engranajes o ruedas dentadas. Como tal, los miembros de la Iglesia que han sufrido amplias modificaciones para rehacerse a sí mismos a la imagen de su Dios, a menudo emiten fuertes tic-tac o golpes, lo que lleva al apodo despectivo de tickers, que a menudo se usa entre las otras 2 sectas. Sin embargo, una gran ventaja de la Iglesia es que está fuertemente organizada y regulada de arriba hacia abajo, con sistemas rígidos y reglas estrictas contra la tecnología eléctrica o digital. Piensa en ellos como el catolicismo al protestantismo de la Iglesia Rota. La Iglesia de la Obra Dentada se mantiene reservada, pero sabemos mucho sobre sus estructuras de mando internas.
Las órdenes de la Iglesia de la Obra Dentada son las siguientes. En la parte superior de la pirámide están los patriarcas, un grupo misterioso e insular que tiene la última palabra sobre los asuntos de la Iglesia y emiten misivas que luego se convertirán en el esquema, el texto sagrado de la Iglesia. Debajo de ellos están los esquematistas fieles, eruditos y escribanos que escriben y registran el esquema de las mencionadas enseñanzas y mandatos de los patriarcas. Los legados fieles son la orden de asuntos internos de la Iglesia de la Obra Dentada. Investigan asuntos que suceden dentro de la fe, como eliminar a herejes y mediar en disputas internas. Son una de las dos órdenes permitidas para portar armas. La otra es militantes fieles, que actúan como ala de autodefensa, manteniendo a la Iglesia a salvo de amenazas externas y actuando como embajadores ante grupos externos. Las siguientes dos órdenes son los fabricadores fieles y los inventores fieles. Los fabricadores actúan como capataces que supervisan la producción en las propiedades de la Iglesia, asegurándose de que solo se logre la mejor calidad. Eso se debe a que, además de la estandarización, la Iglesia de la Obra Dentada cree que la producción en masa de artículos, utilizando los métodos de la revolución industrial, también es una forma viable de adoración para Mecane. Esto nos lleva a los inventores, idean nuevos métodos y diseños para la estandarización, y emprenden búsquedas y exploraciones para descubrir las respuestas a cualquier pregunta que la Iglesia pueda tener. Pero nuestra información sobre la Iglesia de la Obra Dentada no termina ahí. Gracias a sus escritos verdaderamente extensos, incluso conocemos la multitud de santos que la Iglesia venera y sus diversos propósitos para los seguidores de la Iglesia. Por ejemplo, Santo Legado Trunion. Ella era la furtiva y encubierta santa patrona de los legados fieles. También estaba la Santa Esquemática Platen. Es la patrona de la palabra escrita, de los editores, de los horarios y de la organización diagramática. Santo Inventor Diaphragm, patrono de los inventores fieles, de los diseñadores, de los reparadores y de los motores cognitivos. Santo Scranton, santo patrón de la manipulación de tejidos espaciales, las matemáticas de dimensiones superiores y de la extracción de carbón de antracita. Santo Fabricador Baffle, patrono del flujo de trabajo y de la línea de montaje. Santo Inventor Chuck, patrono de los coristas. Y Santo Inventor Enrichner, patrono de los entelequiados. Lo que estamos diciendo es que tienen una estructura bastante rígida y una mitología extensamente registrada, en caso de que no haya quedado claro. Esto nos lleva a la Iglesia del Maxwellismo, la más nueva y pequeña de las sectas, así como la menos combativa. Sin embargo, representan la mayor amenaza de todas para la búsqueda de la Fundación SCP por mantener una apariencia de normalidad. Esto se debe a que los maxwellistas renuncian a las extensas modificaciones corporales estandarizadas de la Iglesia de la Obra Dentada, y en cambio prefieren implantes internos más pequeños que les permiten interactuar directamente con Internet desde sus cerebros. Esto les permite cumplir con su objetivo principal, difundir la buena palabra de Mecane, a quien se refieren como One en todo el mundo utilizando la superautopista de la información, y al mismo tiempo obtienen el apodo de Homers entre las otras dos sectas. En contraste con los elementos conformistas de sus organizaciones hermanas, los maxwellistas abrazan su individualidad y rasgos únicos, siendo altamente descentralizados, pero muy comunicativos con sus hermanos creyentes. Creen que One es un dios fragmentado, que existe en el mundo de los datos digitalizados en lugar del hardware viejo y tosco. Con su gran conocimiento de Internet, es probable que hayan atraído a muchos nuevos conversos a la causa del dios roto, a pesar de ser la más joven de todas las sectas de la religión en general. Pero ahora que tenemos una visión general del estado de la Iglesia del Dios roto, debemos hacernos una pregunta. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuál es la historia de la Iglesia? Para encontrar la respuesta debemos retroceder, antes de la era moderna, antes de la fundación SCP, antes incluso de la humanidad. Comenzó cuando Mecane y Yaldabaoth crearon la humanidad. Yaldabaoth creó los cuerpos de los seres humanos, criaturas primarias y sensuales impulsadas por impulsos e instintos básicos, y Mecane les dio sus mentes, razonables, lógicas y compasivas. Durante un tiempo los dos presidían sobre la humanidad en armonía, pero las cosas no permanecerían así para siempre. Una de las primeras civilizaciones que la Fundación descubrió interactuando con estas dos deidades fue la anómala dinastía Xia, a veces también conocida como el Grupo Cultural Xia, que reinó en China desde el 2100 hasta el 1600 a.C., aunque las únicas fuentes que confirman la existencia misma de la dinastía Xia son anómalos. Fue aquí donde escuchamos los primeros susurros del culto del dios roto.
Para la dinastía Xia, el ser que más tarde llamaríamos Mekane era conocido como el padre serpiente Fuxi, y Yaldabaoth era conocida como la madre dragón Nuwa. Debido a que la dinastía Xia fue anómala hasta el final, se decía que los eruditos del padre serpiente Fuxi practicaban el camino de la serpiente, ya que siempre se le había asociado con el conocimiento. El camino de la serpiente implicaba someterse a una transformación física en un ser con forma de serpiente para parecerse mejor a la deidad, al igual que los seguidores modernos de la Iglesia Ortodoxa de la obra dentada intentan remodelar sus cuerpos para parecerse mejor a su creador. Según las escrituras de la dinastía Xia, que formarían la base de todo el sistema de creencias de todas las sectas de la Iglesia, Fuxi rompió su propio cuerpo y se transformó en una jaula de bronce alrededor de la madre dragón Nuwa. Sin embargo, a diferencia de iteraciones posteriores de la fe, la dinastía Xia creía que era extremadamente importante asegurarse de que el cuerpo de Fuxi nunca se reconstruyera, porque hacerlo conduciría a la liberación de la madre dragón Nuwa y al fin del mundo. La civilización fue iniciada por una figura mítica conocida como el Emperador Amarillo, quien dirigió a la dinastía Xia para derrotar a otros adoradores de Fuxi y Nuwa y luego los incorporó en su propia cultura. Como muchas civilizaciones tocadas por Mekane, la dinastía Xia era increíblemente avanzada científicamente y hábil en el trabajo del metal. Incluso hay evidencia de que la dinastía Xia creó sus propias formas de computadora con inteligencia artificial efectiva, así como dispositivos que distorsionan la realidad e incluso dispositivos capaces de viajes interestelares. Aunque la ilustre dinastía Xia ahora sería puesta de rodillas por una raza de criaturas conocidas como los Cuervos de Oro, la próxima iteración de los ancestros del dios roto estaría mucho más cerca de los adoradores que reconoceríamos hoy. Este fue el comienzo del Imperio Mekanita, y por extensión, la Primera Guerra de la Carne, el legendario conflicto extendido entre los mekanitas y los arquistas en el mundo antiguo. Se detectaron cultos al dios roto en la Grecia micénica, una civilización griega que se extendió por los años 1600 al 1100. Fue aquí donde el dios roto tomó por primera vez el nombre de Mekane y finalmente acumuló suficientes seguidores para permitir que el imperio teocrático mekanita naciera verdaderamente, y permanecería en el poder desde el 1200 hasta el 1000 a.C. Al igual que la Iglesia en la actualidad, el imperio mekanita vio el matrimonio de la teocracia, la política y la dictadura militar clásica. Y al igual que la dinastía Xia anterior, estuvo marcada tanto por una estructura y un control estrictos como por una increíble producción metalúrgica y avances tecnológicos, en parte debido a que se consideraba que todos eran actos sagrados. Tenían fuertes relaciones estratégicas con Egipto, Asiria y Canaán, y su combinación de fuerza comercial y una presencia naval dominante les dio una posición geopolítica seria, incluso si su actitud altamente evangélica no siempre les hizo ganar amigos en el escenario mundial. Aquí se establecieron claramente una serie de raíces para las creencias modernas de la Iglesia del Dios Roto, incluido el cambio de paradigma de querer evitar la reconstrucción de Mekane a acelerar la reconstrucción. Los textos realizados en esa época también fueron los primeros en contener referencias al nombre Wan como un título alternativo para Mekane, lo que revela la base de las prácticas maxwellistas posteriores en la actualidad. Sin embargo, como mencionamos antes, a pesar de estos increíbles avances, los verdaderos estragos de la Primera Guerra de la Carne fueron sobre los mecanistas. Los arquicistas que habían establecido el imperio Adiun estaban a la ofensiva. Gracias al gran carcista Aion y sus esbirros carcistas, los carcistas, por cierto, eran seguidores de alto nivel del sarquicismo, capaces de realizar magia de carne. Las fuerzas arquicistas eran más poderosas que nunca. Movilizaron a sus tropas y trajeron cartas de triunfo como nunca antes habían visto los mekanitas. Bestias de carne gigantes que actuaban como armas de asedio vivientes, guerreros humanos convertidos en monstruos mortales con magia sárquica, y el más mortal de todos, un arma biológica que los mecanistas llamaron la muerte roja en ese momento, aunque lo conocemos mejor como la carne que odia. Como suele ser el caso en la guerra, esto también condujo a avances tecnológicos sin precedentes en el lado de los mekanitas. El ejemplo más notable quizás sea SCP-2406, una increíble arma de guerra conocida como el Coloso, que se convirtió en una herramienta formidable contra las abundantes fuerzas del Imperio Adium. Sin embargo, los avances en ambos lados solo hicieron que la guerra fuera aún más brutal, con decenas de muertes en ambos lados y ambos imperios severamente debilitados a medida que el conflicto se extendía.
Las cosas se pusieron tan desesperadas para los mecanitas que incluso unieron fuerzas con los infamemente despiadados y salvajes adoradores del Rey Escarlata, los Daevitas, para derrotar a los arquicistas. La batalla decisiva de la Primera Guerra de la Carne fue el asedio de Giaros, la capital sárquica de Grecia, donde los mecanitas finalmente irrumpieron en la fortaleza y masacraron a los carcisistas que se encontraban adentro. Otra misiva enviada por el comandante de campos arquicista, el carcista Tundas, decía: «Gran carcista Aion, que esta masiva te encuentre en Quitera, porque será la última. Nuestros enemigos han comenzado su asalto a la isla. Los reinos caídos y los seguidores de Mecane se han unido contra nosotros, incluso cuando sus naciones se desmoronan. Las heridas sufridas hoy sanarán. Por los siglos de los siglos seremos imperecederos. Juro que nadie saldrá vivo de esta isla. Convocamos a la muerte roja. Por la sangre de los paganos nos sacrificamos. Nos encontraremos de nuevo en Aditun». Pero aunque el Imperio Mecanita ganó la guerra, no sobrevivieron. Debido a la pérdida de personas y los recursos gastados, el imperio se derrumbó por completo poco después. Algunos sobrevivientes renunciaron a su fe mecanita y entraron en otras culturas. Otros se separaron para predicar y practicar el mecanismo en otros lugares. El resto se asentó en la isla secreta de Amoni para formar su propia ciudad-estado. Aquí repusieron sus números y fuerzas a lo largo de los siglos, manteniendo el secreto para evitar la intervención de forasteros y sarquicistas vengativos. En el siglo VI a.C., los mecanitas de la ciudad-estado de Amoni estaban desarrollando un grado de poder regional una vez más, gracias a la bendición proporcionada por su avanzada tecnología. Ya no eran una potencia militar, sino que el pequeño estado se convirtió en un gigante comercial, que proporcionaba bienes mecánicos y armas a civilizaciones cercanas, que a su vez proporcionaban la protección que tanto necesitaban los mecanitas. Más tarde sus culturas serían influenciadas por el Imperio Romano y varios cultos pitagóricos, quienes inspiraron el amor por la numerología y la armonía cósmica en esta antigua civilización que regresaba temblorosa a sus pies. El siglo V a.C. se conoció como la Edad de Oro de la literatura mecanita, y el estado siguió creciendo a través de alianzas militares con el Imperio Aqueménida y el Reino de Cartago. Sin embargo, la ciudad-estado de Amoni finalmente fue eliminada definitivamente en el siglo I a.C. Los seguidores de la fe del dios Roto permanecieron, pero fueron dispersados por el viento durante casi 2000 años hasta que la revolución industrial golpeó al mundo occidental. Ver surgir las grandes máquinas de la industria, aparentemente de la noche a la mañana, convenció a las células persistentes de adoradores del dios Roto de que quizás, después de milenios, Mecane ahora se estaba preparando para regresar. Se reunieron en lo que ahora se conoce como la Iglesia Rota y comenzaron a predicar la buena palabra. Y considerando la fiebre industrial del progreso crudo y sin restricciones que se apoderaba del mundo en ese momento, el evangelio de Mecane parecía ser una perspectiva realmente atractiva. Mientras tanto, el debate estaba en marcha dentro de la iglesia en constante crecimiento sobre la naturaleza de adaptarse mecánicamente, una práctica que había pasado de moda desde los días de los mecanitas originales. Los leales a la Iglesia Rota creían que la modificación a través de cualquier otro medio que no sea beber la sangre rota, como lo haría más tarde Robert Mumaro, es un insulto para Mecane. Otros, sin embargo, lo vieron como un homenaje y una forma de acercarse a su creador. Este fue el problema que causó el primer cisma de la nueva era y condujo a la formación de la Iglesia Ortodoxa de la Obra Dentada durante la década de 1840. La fe nunca sería la misma después de esto. Las diversas células escindidas del dios Roto encontraron un mercado lucrativo al convertir a ricos oligarcas industriales del auge de la producción y convencerlos de que se convirtieran en glorificados sugar daddies para sus diversos nuevos experimentos en aumento. Todo para convertirse en seres posthumanos, es decir, entidades mecánicas que dejan atrás para siempre la carne y comulgan con el infinito metal brillante. A cambio, estos industriales recibirían conocimientos mecanitas avanzados de fabricación, así como tecnología mucho más avanzada para su era. Todos salían ganando, bueno, excepto la Fundación SCP, pero pronto hablaremos de toda esa debacle. A finales del siglo XIX parecía que la Iglesia Ortodoxa de la Obra Dentada podría superar por completo a sus predecesores en la Iglesia Rota. Sin embargo, a principios del siglo XX aparecería en escena el misterioso Robert Mumaro. Mumaro era un hombre misterioso con habilidades y conexiones desconocidas, pero pronto obtuvo poder y respeto. Se hizo cargo de la Iglesia Rota e incluso fue tomado en serio en las sectas rivales. Reunió a un grupo de ejecutores de confianza y los convirtió en sus discípulos, supuestamente pudiendo hablar directamente con Mecane.
Él y sus leales recolectaron cientos de artefactos relacionados con el dios roto, lo que dejó boquiabiertos a todos los involucrados con la rapidez con la que pudo hacerlo. Desapareció en 1943 y no fue visto por 3 años, tiempo durante el cual dirigió la famosa ceremonia del licor de Dios y regresó a su pueblo como el autodenominado constructor del dios roto. Esto lo convirtió en una figura aún más estimada en todo el mundo del dios roto, una especie de papa de Mecane, supuestamente con una línea directa de contacto con lo divino. Habría una cisma definitoria a finales del siglo XX, que produjo la iglesia del maxwellismo, ya que algunos deseaban ir más allá del dogma obsoleto de la iglesia ortodoxa de la obra dentada y comenzar a administrar aumentos electrónicos en lugar de solo maquinaria analógica. Esto resultó en una gran controversia para los miembros de la iglesia, ya que los patriarcas reaccionaron rápidamente con una gran cantidad de excomuniones. Los excomulgados pronto se convertirían en la primera ola de maxwellistas y llevarían los principios del dios roto a la era de Internet. Todos estos grupos han causado problemas a la fundación a su manera, desde la evangelización en línea de los maxwellistas que filtran conocimiento clasificado pasando por la rareza de los tickers de la obra dentada que son imposibles de ignorar, hasta las frecuentes batallas entre la fundación y la iglesia rota por elementos que creen que son parte de Mecane. Sin embargo, si hay que creer en ciertas profecías, la relación entre la fundación y la iglesia no permanecerá congelada para siempre. Un día tal vez incluso se pararán junto al metal y al hombro carnoso de los arquicistas contra una amenaza mucho más peligrosa que todos ellos juntos. Ahora echa un vistazo a SCP-2217 Martillo y Yunque y SCP-001 El Dios Roto Ciclo Uroboros para más información sobre la fascinante iglesia del Dios Roto.